Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Capítulo 7. Texto del capítulo. Gasper estaba asustado. Gasper tenía miedo. Gasper estaba aterrorizado. Más allá de la habitual evasión nerviosa del joven, el semivampiro se encontró enfrentando lo que solo podría describirse como una de sus peores pesadillas hechas realidad. El tipo de escenario que había imaginado como lo único en lo que nunca debería permitirse caer. Expuesto, indefenso, impotente. Desde el momento en que ese monstruo atravesó la pared, Gasper se encontró viviendo una persecución mortal, corriendo tan lejos como sus piernas le permitían, con los ojos ardiendo mientras el mundo parpadeaba entrando y saliendo del familiar color rojo que había llegado a odiar y temer todos estos años. Vista prohibida de valor. El Sacred Heart que había llegado a definir su vida, muerte y renacimiento, era inútil. Quiero volver. Mientras el pensamiento desesperado resonaba en su mente, con las mejillas empapadas de sudor y lágrimas, mientras los monstruos que lo habían sacado de su refugio lo perseguían con todo menos buenas intenciones, el preciado poder de sus ojos apenas lograba atravesarlo sin siquiera tropezar. Aterrador, aterrador, aterrador. Ya no quería estar allí. Quería volver a su habitación. Quería que Rías viniera a recogerlo y le dijera que todo estaría bien. Pero incluso eso se sintió vacío, ya que pronto se hizo evidente que no era una pesadilla de la que pudiera despertar, sino la dura realidad de su próxima e inevitable muerte. Un sombrío recordatorio que lo golpeó como una piedra. Oye, ¿estás bien? Una voz irrumpió repentinamente en sus pensamientos, dispersándolos como niebla. Así es, había alguien más allí. Un chico mayor que también estaba siendo perseguido por los aterradores monstruos. Un chico apoyado en un escombro cercano, agarrándose el estómago con una mueca. Gasper no había pensado mucho en él, demasiado distraído por el miedo abrumador que amenazaba con abrumarlo. Solo entonces se dio cuenta de lo peor que estaba el otro chico. Una de las puntas de la lanza le había atravesado el estómago, la otra apenas rozando el torso, mientras un hilillo de sangre goteaba por la herida. Incluso ahora, el arma se desplomaba, con la punta en forma de gancho, enganchándose en la suave carne del estómago del otro chico y en los restos destrozados de su uniforme escolar. Era un arma horrible y una herida aún más horrible. Los colmillos de Gasper se extendieron y el hambre brotó de su estómago, gritándole que bebiera hasta la última gota del preciado licor, y entonces la vergüenza lo venció. Mordiéndose el labio con tanta fuerza que sangró, el vampiro rubio observó la apariencia de su compañera víctima. En cualquier caso, la puñalada no era la única herida. Tenía el cuerpo raspado y magullado en algunas partes, y otro corte sobre las costillas. La piel que lo rodeaba se veía pálida y enfermiza, con venas oscuras claramente visibles en contraste. Eso no podía ser natural. Y era su culpa. Lo siento. Las palabras salieron con un hipo. No te preocupes. De pie, agarrando la lanza con fuerza, el otro chico le dedicó una débil sonrisa. Aunque quizás quieras apartar la mirada. No puedo luchar con esta cosa clavándome. Y creo que podría estar envenenada. Se estaba disculpando. Este humano valiente, herido e insensato se estaba disculpando. Gasper estaba tan sorprendido que no pudo reaccionar ni responder. Issei se sintió un poco mal por haber asustado a una chica como lo hizo y por arrastrarla a eso, pero realmente necesitaba sacarle la lanza a la rubia. Pai. Contuvo una maldición y simplemente gruñó sin palabras al soltar el arma. La visión se le nubló momentáneamente y las rodillas le temblaron ante el repentino y brutal desgarro. Ah. Eso apesta. Estaba perdiendo mucha sangre. Otra vez. ¿Cómo puedo ayudar? Sollozando, con los ojos llorosos, con aspecto asustado e indefenso, la chica se quitó la chaqueta y, disculpándose al hacerlo, la presionó contra su herida. Issei si se oye ya volvió a disculparse. No te preocupes, en serio, puedo sacarnos de esta. Solo tienes que agachar la cabeza, ¿vale? Busca un lugar dentro o en otro edificio. Esos dos están más preocupados por mí. Al caer al suelo, el vidente, manchado de sangre, pareció llamar a Issei. Como si hubiera una extraña conexión entre su herida y el arma. Pero eso era para después.
Por el momento, se concentró en el consejo de Atenea y en su herida. El latido de la piel desgarrada, el profundo dolor de los órganos ensartados y la fría y escalofriante sensación que corría lentamente por sus venas. Esa última sensación era lo que buscaba y, concentrándose en ella, Issei empujó. Sintiendo que la sensación gélida lo abandonaba, aunque todavía estaba desagradablemente frío y húmedo, el joven se recompuso un poco. Aún tenía a alguien a quien proteger, y aún disfrutaba bastante de la vida. Rayos, era la primera semana de clases. Si moría ahora, se perdería muchísimas visiones del cielo. Ah, visiones del cielo. Todavía sollozando, pero ahora más confundida que asustada, la linda chica lo miró mientras sostenía su chaqueta sobre la herida. Issei simplemente rió entre dientes, hizo una mueca de dolor en el costado por la risa y sonrió. No te preocupes, saldremos de aquí. Intentó levantar el pulgar y posar, pero casi se desmaya por el repentino movimiento. Ah, todo va a estar bien, bien. ¿Por qué me consuelas, idiota? Enfadado, preocupado, y guiándolo hacia una silla, el rubio parecía lejos de estar del todo tranquilo. Casi mueres salvándome y ahora te estás desangrando. No te preocupes. No puedo desangrarme, dijo Atenea. Al menos eso creo. Ya no soy humano según esta diosa tan linda y chuni que conocí. ¿Te gustaría? Es linda como tú, y además está en secundaria. Y ahora estás delirando. Solo un poco. Se rió, la voz de Issei sonando extraña y casi frenética para sus propios oídos. Aún así, encontrándose un poco gracioso, logró ponerse de pie y el asesino de dioses, Campione, como sea que se llamara, se preparó para hacer su trabajo. Fue entonces cuando el viejo edificio se estremeció, el estruendoso ruido de la piedra al romperse y la madera al astillarse resonó en sus oídos mientras una serpiente, ya familiar, se deslizaba fuera del montón de ladrillos y tablas en ruinas, con las escamas cubiertas de polvo de piedra blanca. La diosa serpiente se deshizo de los últimos escombros que la sujetaban, arrastrándose lentamente por el agujero con su hermana sentada encima, con una mueca fea y frustrada estropeando su rostro. Debería ser más relajada con eso. Le va a salir arrugas. No pudo evitar pensar, incluso mientras el dúo se dirigía hacia él. Había un ritmo pausado, como si supieran que no tendrían que esforzarse tanto como antes para atraparlo. Y para ser justos, tenían razón. Huir con un agujero en el estómago estaba fuera de cuestión. Él tampoco tenía a dónde ir. No con el campo de fuerza de Atenea manteniéndolos a todos atrapados. Lo único que podía hacer era mantenerse firme. ¿Puedo ayudar?, ofreció la estudiante más joven. Bueno, para él era evidente que quería ayudar, y probablemente tenía algún tipo de poder, porque si no, esas dos no se habrían molestado. Ni hablar, deberías irte ya mismo. La rubia parecía entre aliviada y decepcionada. El conflicto se reflejaba en su rostro mientras observaba al dúo de diosas deslizarse hacia ellas. Puede que Issei no fuera el tipo más observador del mundo, pero sabía cómo se veía alguien cuando preferiría estar en cualquier otro lugar. Pero yo, mierda, ahora estaba llorando. Bien hecho. Intentó salvarle la vida a alguien y lo hizo llorar. Piensa en algo, cerebro idiota. Ya has ayudado mucho. Tranquilizó a la rubia con lo primero que se le ocurrió. ¿En serio? ¿No sabes que un verdadero héroe solo puede mostrar su verdadero poder cuando no hay gente cerca? Así que probablemente deberías distanciarte un poco si quieres que luche de verdad. Por desgracia, resultó ser un monólogo cursi de un tokusatsu. En serio. Por favor, no lo mires con esa esperanza. Por favor, no aceptes una charla motivadora tan superficial y a medias. Issei quiso retractarse. Pareció funcionar. El rubio ya no parecía estar a punto de romper a llorar, así que tuvo que redoblar sus esfuerzos. ¿Sí? Ya sean chicas guapas o niños monos, no soporto que nadie más salga lastimado. ¿Entendido? A eso se refería, y por suerte la estudiante más joven pareció aceptar el razonamiento, lanzándole una mirada y un agradecimiento mientras corría hacia el gimnasio. Issei suspiró. Eso estaba resuelto. Ahora solo faltaba. ¿Ya terminaste de correr, mocoso? Eran las serpientes.
La rubia, Euryale, recordó su nombre, lo miró desde su posición sobre la cabeza de la serpiente, con los ojos brillando de una satisfacción malvada al ver la chaqueta ensangrentada pegada a su estómago. Issei no pudo evitar sonreír. Tienes una puntería pésima. ¿De verdad intentas matarme? Probablemente no era la respuesta correcta. La suficiencia en el rostro de la mujer encapuchada se convirtió rápidamente en ira. Entonces te cortaré la cabeza la próxima vez. Issei recogió la lanza del suelo y miró con recelo la punta ensangrentada mientras la apuntaba a la rubia. Va a ser muy difícil sin esto, ¿no crees? Issei no pudo evitar contraatacar, porque a pesar de la locura de tener que huir y ser casi aplastado y devorado por la gran serpiente, solo para que el rubio lo apuñalara. Issei no tenía miedo. Estaba un poco asustado, sí, y sabía que había una posibilidad real de que lo atraparan. Pero aún así, Issei no pudo evitar sentir que una pequeña parte le susurraba: has tenido cosas peores. En esa nave, en esa habitación, cuando lo único que tenía era su ingenio, sus agallas y un plan a medias que no funcionó. Cuando solo le quedaba la desesperada necesidad de vivir, de sobrevivir, ese había sido el peor, más aterrador y emocionante momento de su vida. Esto simplemente, no se comparaba con eso. Supongo que no pueden compararse contigo, ¿eh? Era cruel, pero de las tres aterradoras damas serpiente con las que se había enfrentado hasta ahora, preferiría haber vuelto a ver a Dusa-chan antes que perder el tiempo con su malvada hermana mayor. Bajo sus pies, Issei sintió que el suelo se agrietaba y se movía, el peso de la presencia del dúo lo invadía como una fuerza física. La sonrisa tranquilizadora que le había dedicado al otro estudiante antes se volvió aguda y ansiosa mientras algo dentro de él se preparaba para el intento de los dos monstruos de intimidarlo. A pesar del miedo, la ira y la maraña de sentimientos que experimentaba, Issei no pudo evitar aceptar el desafío. Tu madre es la tierra, tu padre es el mar, tu piel es la de una doncella maldita como una serpiente. Las palabras le salieron con facilidad. Un impulso de hablar, un impulso de decir algo sobre la diosa cuyo poder había arrebatado. No para presumir de su victoria, sino para reconocer que su vida, que esos ojos que contempló al final eran realmente reales. Tu hogar es un templo y una prisión. El búho es tu azote y tu protector. Tus ojos son belleza y muerte, y a través de ellos viste un mundo de mármol. El recinto escolar tembló, y la pierna de Issei se dobló, su visión se volvió borrosa antes de volver a enfocarse al sentir el poder dentro de él hervir, desbordarse y estallar. Jardín mineral. Del suelo, aparecieron repentinamente muchas estatuas imponentes. Estatuas de enredaderas espinosas, de lanzas, de cinceles y más. Innumerables surgían como una ola de piedra blanca. Una profunda sensación de agotamiento casi derribó a Issei mientras convertía todo el patio en una trampa mortal con púas. Ojalá eso los haya frenado. Resultó que no mucho. Porque la enorme serpiente, resultó ser el reptil más ágil del mundo, serpenteando y dando vueltas entre las masas de mármol sin perder un solo paso. Supongo que era el plan B entonces. Issei usó su propio cuerpo como arma. Enormes púas curvas lo rodearon, apuñalando al rubio desde una docena de direcciones, pero el ataque principal fue exactamente el esperado. En cuanto el dúo retrocedió, esquivando sus ataques, se lanzó hacia adelante con el brazo y el vidente extendidos. Euryale se limitó a sonreír. Ahora. La serpiente gigante abrió sus fauces, vomitando una maldita motocicleta. Y allí, en medio de una nube de hedor podrido, con saliva y vómito volando hacia él, con la lanza lista para golpear a un monstruo, Issei tuvo que detener su ataque y saltar a un lado. El repentino ataque de la serpiente, que escupía, envió cientos de kilos de metal retorcido directamente hacia él. Crash. Sobre él se oyó el sonido de plástico arrugándose y metal desgarrándose, y llovieron piedras a su alrededor, pero el adolescente, soltando la chaqueta de la chica, se abalanzó hacia adelante. No soy tan fácil de matar. Se colocó debajo del dúo, listo para golpear la mandíbula inferior de Steno. Así que, abalanzándose hacia adelante, con sangre brotando de su herida, el campeón lanzó un último estallido de energía a su ataque, solo para ser interceptado por Euryale, que cayó desde arriba.
Su vestido se elevó y se desplegó, lo cual aprovechó para enredar los largos de seda negra alrededor de la cabeza del vidente y arrancárselo bruscamente de Issei. Este se resistió un instante, gruñendo de dolor, tirando hacia atrás y luego, con la misma rapidez, soltándose. Su enemigo se tambaleó hacia atrás, sorprendido por la artimaña infantil, e Issei se abalanzó sobre él. Con la serpiente gigante dando vueltas, mantener la distancia lo mataría, así que se acercó. Saltando sobre Euryale, inmovilizó su brazo de lanza contra el suelo y comenzó a golpearla con todas sus fuerzas. Golpe tras golpe. Le dolía el brazo por la fuerza de los golpes y tenía el puño ensangrentado. Pero esto pareció tener poco efecto en su oponente, quien simplemente corcoveó las caderas y lo hizo levantarse con el movimiento. Y en esa posición elevada, no lo golpeó con la punta de su cola, haciéndolo volar una vez más. Al final, su huida fue bastante abrupta y terminó atravesando una pared. Sin embargo, su aterrizaje fue, en definitiva, en la cama de una chica. Las sábanas de seda rosa lo delataron un poco. Y aunque esta era la primera vez que Issei se encontraba en una situación tan, anhelada, lamentablemente no pudo disfrutarla. Después de todo, había una mujer rubia persiguiéndolo y el adolescente no estaba particularmente interesado en dejar que lo atravesara, otra vez. Eso no estaba en su lista de reproducción. Saltando hacia arriba, y llevándose las sábanas consigo, esperó a que Euryale se abalanzara hacia adelante y repitiera su propio truco. Esta vez, sin embargo, como las mantas le impedían la visión, lanzó 3 de sus propias lanzas hacia adelante. Lanzas malignas, con hojas curvas y grandes bridas planas que se extendían a ambos lados, perforaron las mantas y solo la atención de sus enemigos evitó que muriera en el acto. En cambio, fue empalada a través de la carne de su muslo, y la diosa vidente que blandía el vidente chilló de dolor mientras, aún tocando el mango de las armas, Issei forzaba las puntas a hincharse como el bulbo de una cebolla. Fue un ataque cruel, pero Euryale sacrificó su pierna para escapar y, gimiendo, huyó tras el refugio del cuerpo de su hermana una vez más. No nos harás más daño. Una hermana que parecía enfurecida, abalanzándose hacia adelante, con las fauces abiertas, y aparentemente feliz de usar la posición comprometida de Issei entre sus lanzas para engullirlo entero. Y en ese momento, con sus enormes colmillos afilados acercándose, sus manos aún aferradas a su creación, creaciones que había obligado a crecer, extenderse y escabullirse por cada grieta en su camino, extendió la mano y conectó todas sus estatuas, todos sus constructos, todas sus armas y ataques restantes que pudo. Al tocarlo, la piedra se convirtió en arcilla, y todo el patio de la escuela quedó invadido por un enorme charco de piedra lechosa. Piedra que onduló un instante antes de elevarse como una ola casi sólida de púas, con puntas malvadas que arremetían contra, y luego atravesaban el cuerpo de la enorme serpiente. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces al final. Issei apretó los dientes, con los ojos escocidos por el sudor, cayó de rodillas y perdió el control de sus armas, luchando por siquiera contemplar su creación. Una hilera de púas levantó a la enorme serpiente del suelo, con la boca cerrada de golpe por la piedra que se había tragado, fusionándose con las lanzas improvisadas de piedra. Una punzada de culpa y asco lo invadió, mientras su voz se escapaba en gemidos lastimeros y miserables, gimiendo de dolor y miseria. «Maldito bastardo. Te mataré». Ignorando su pierna mutilada, con la sangre fluyendo de su nariz rota, Euryale se abalanzó sobre él con toda la furia que pudo reunir. Pero la mujer feroz, astuta y letal que desataba ataques fulminantes y de una letalidad certera había desaparecido. Ahora apenas podía moverse, ni siquiera avanzaba cojeando a un ritmo lastimero. Tan lenta era la lentitud que Issei, herido como estaba, fue lo suficientemente rápido como para apartar su estocada final y lanzarle una lanza. Ella lo esquivó, o al menos lo intentó, pero el músculo destrozado de su pierna cedió y la diosa recibió una lanza en el estómago en lugar del corazón. ¡Ay! Sangró de sus labios y, tras unos instantes finales, intentando sin éxito liberarse, Euryale la gorgona, se rindió. No está mal. Bastardo. Una sonrisa sangrienta e Issei quiso llorar. Enderezándose, con la herida abierta, el cuerpo entumecido y ardiendo por las heridas contaminadas con veneno que había recibido y purgado como pudo, Issei se acercó. Lo logró. Había sobrevivido.
De alguna manera, a pesar de todo, volvió a vencer las probabilidades. Lo siento. Entonces, ¿por qué se sentía tan insatisfecho? Agarrándola del hombro, el adolescente se preparó para el gemido de dolor que sabía que emitiría su enemigo, pero el sonido del mármol rozando el hueso fue suficiente para hacerlo estremecer. ¿Vas a regodearte? ¿Alargarlo? Tras cargar a la gorgona, que se retorcía ligeramente, como una novia, el castaño campeone acunó en sus brazos a la diosa, ahora muy débil, flácida y de repente mucho más pequeña. Para llevarla hasta su hermana, tuvo que apoyarse en una estaca de piedra y, lenta, cuidadosamente, con la mayor delicadeza posible, bajar la serpiente empalada al suelo. Una tos de icor dorado y sus heridas solo se calmaron un instante. Lo siento, hermana. Con el estómago desgarrado, las escamas astilladas y destrozadas, un ojo desaparecido, la gigantesca, aterradora y monstruosamente hermosa serpiente quedó mutilada hasta la muerte. Cientos de pequeñas heridas cubrían cada centímetro de su cuerpo y docenas de grandes desgarraban músculos y armadura. Lo hiciste bien. Dusa estaría orgullosa. Dirigiéndose a ambas, Issei depositó a Euryale junto a las fauces de su hermana. ¿Qué sabías de ella? ¿De nosotras? La mataste, a nosotras. Euryale lo miró un momento, dejando atrás la rabia y el disgusto, dando paso a la confusión. Issei se sentó junto a la hermana mayor, mirando al cielo mientras intentaba encontrar una buena explicación. Al principio, no sabía mucho. O bueno, la confundí con otra persona y armé un lío. Creo que dije algunas cosas que la enfurecieron, bueno, más de lo que ya estaba. Pero entonces no me importó. Mató a mis padres, me persiguió por todas partes y me complicó la vida durante unos días. Era una diosa muy enfadada. No soltó una risa siseante, aunque dolida. Eso, suena como ella. Euryale estaba menos convencido. ¿Qué cambió entonces? ¿Por qué no la odias? Nos odias a nosotros. Eso era más difícil de explicar. No me gusta que las chicas se pongan tristes. Las miradas de desconcierto que le dirigían eran evidentes. Más bien, supongo que ver a una chica enfadada conmigo es más fácil que ver a una triste. En aquel entonces, después de que termináramos de pelear, no quería que se viera tan triste. Nunca olvidaría esos ojos. Hermosos. Era hermoso de una manera que Issei no estaba seguro de poder apreciar. Más que cualquier otra cosa o persona que hubiera visto. Pero incluso ahora, ese momento en que la vio por primera vez a través de los espejos, cómo se veía tan miserable y enfadada por existir. ¿Cómo no pudo sentir algo? Así era, ¿eh? Supongo que sigue siendo la más popular. ¡Qué injusticia! Euryale resopló. Su piel, pálida como antes, se había vuelto blanca como la nieve, con grietas visibles en su mejilla y cuello, y pequeños trozos de piedra blanca desprendiéndose, como si se estuviera convirtiendo en piedra. Chicas. Se burló la hermana mayor. ¿Creían que los dioses morimos como los humanos? Para empezar, nuestros cuerpos vienen de la nada, así que es tan sorprendente que no dejemos nada. Como para demostrarlo, las grietas blancas parecieron extenderse por su ropa y bajar por su estómago, y los pedazos se desprendieron para revelar un hueco donde antes había carne y sangre. No estaba igual. Escamas blanqueadas y agrietadas, los agujeros donde la habían apuñalado deshaciéndose alrededor de las picas. Las dos diosas, resignadas a su pérdida, parecían contentas con solo hablar. Más que antes, cuando solo lo hicieron espetarle y maldecirlo como poseídas por una ira incontenible. Issei no pudo evitar preguntarse lo triste que era. Lo siento. Sigues repitiendo eso. Si no querías matarnos, deberías habernos dejado ganar, mocosa. Ganaste, al menos ponte contenta. Soltó la última parte con fastidio. Para empezar, no quería pelear con ustedes dos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que anduvieran por ahí destruyendo el lugar, atacando a la gente? ¿Saben siquiera a cuántas personas probablemente lastimaron? ¿Por qué hicieron esto? Atáquenme todo lo que quieran, pero dejen a los demás fuera de esto. Porque no podía entender cómo estos dos, que ahora parecían tan razonables e incluso amigables, pudieron haber elegido el plan que eligieron. Lo haces parecer tan simple. ¿Lo es? No, intervino Steno con voz frustrada.
Somos herejes. Es todo lo que somos. Y solo queríamos a nuestra hermana. Medusa podría haber tenido más margen de maniobra, pero los humanos solo nos han considerado monstruos. Issei le dio una palmadita en el hocico. Sí. Lo sé. Era única. Parece que su hermana lo atrapó. Steno rió entre dientes, con un poco de tristeza y agotamiento oculto en el sonido. Las mejillas de Issei se sonrojaron. De verdad no quería que esto se convirtiera en su enamoramiento por su hermana muerta. Te diré algo, mocosa. La rubia se removió, su vestido se cayó. Tienes que seguir viviendo. Su cuerpo debajo era menos que una estatua. Piel descamada, huesos convertidos en polvo, sangre convertida hace tiempo en ceniza de lejía. Estamos dentro de ti, parte de ti, ahora. Así que hasta que podamos patearte el trasero, tienes que seguir pateando traseros. Cuando seamos los tres, serás nuestro. Issei, al igual que había hecho con Steno, extendió la mano y tocó el cuerpo de Euriale. Su mano tomó la de él, sin decir palabra, y la puso sobre su pecho, sobre su corazón. Sintió algo. Quizás un latido, quizás no. Pero algo. Sí. Metió la mano en su bolsillo y sacó la figura de Medusa en la que había estado trabajando antes. Lo prometo. Colocándola en manos de su hermana, levantó a Euriale por última vez y la acercó a la cabeza de Steno, ambos llorando con lágrimas mezcladas de alegría y arrepentimiento. Hola, mocosa. Su voz se atascó en su garganta y el adolescente no se atrevió a hablar. ¿Cómo te llamas? El tono de Steno, suave y ligero, sonaba como la chica que realmente parecía ser. Issei. Cumple tu palabra, Issei. Antes de que se diera cuenta, rodeado de una nube de polvo brillante, los cuerpos de dos diosas inmortales y antiguas desmoronándose, Blondie, su enemiga, la mujer que tanto se había esforzado por matarlo, le besó los labios. Y fue esa sensación y las risitas de Steno, la serpiente de la vida y la muerte, la sanadora devoradora, lo último que supo de ambos. Mientras la sensación de los labios sangrientos y agrietados de su enemigo persistía, la huella de su lengua, su sabor, ceniciento y hollín, con un toque subyacente de veneno y hierro, permaneció solo un instante más. Así que ahora sus muertes sumaban tres. 3 hermanas, acurrucadas juntas en paz, por fin. 3 de 3, ¿eh? Issei se recostó, contemplando las ruinas del viejo edificio. De alguna manera, no podía conformarse con nada. La cita arruinada. La persecución. La pelea. Campione. Asesino de dioses. Antes, no sabía cómo se sentía al respecto. Por cómo lo describió Atenea, uno esperaría que se sintiera como un héroe de la historia, matando monstruos y salvando chicas. Solo que parecía que nada de lo que luchaba se sentía realmente como un monstruo. La próxima vez, no llegará a eso. Se prometió a sí mismo. La próxima vez, sería lo suficientemente fuerte como para que nadie tuviera que morir. Se echó sobre un suave trozo de hierba, tras haber cojeado hasta un árbol, se recostó contra la cálida corteza y cerró los ojos. Dentro. Fuera. El dolor punzante en su costado. La sensación de las cálidas escamas de Steno y los suaves labios de Euriale. El sol poniéndose lentamente, lentamente. No pudo evitarlo. Issei cerró los ojos. ¡Qué giro de acontecimientos tan desconcertante! Irritante, pero a la vez sumamente enervante. Observando desde su posición sobre el lomo de la araña, los ojos de la diosa de cabello plateado recorrieron la figura del joven asesino de dioses mientras se alejaba de los restos dispersos de las gorgonas, solo para que el agotamiento lo venciera poco después. Solo, indefenso, impotente, pero victorioso al fin y al cabo. Tal como estaba ahora, no podía felicitarlo como correspondería a una diosa de la guerra. Tampoco poseía la madurez emocional necesaria para ignorar los sentimientos de fastidio que la invadieron. Porque, por lo que debió parecer la primera vez en eones, Atenea la sabia se había equivocado. O, mejor dicho, había calculado mal. No era frecuente que alguien tan sabio como su augusta persona se equivocara, y sin embargo, el joven que la había hospedado esa tarde, de alguna manera, había desafiado una vez más el destino que ella había previsto para él. Incluso reducida como estaba, la diosa hereje no pudo evitar la confusión, no, la curiosidad que floreció con ella. ¿Cómo lograr esto?
con una mente prodigiosa, repasando múltiples simulaciones, había revisado la información recopilada a lo largo de la tarde. Además del conocimiento inherente que poseía de las dos gorgonas, no había habido ninguna desviación de su lado. ¿Cómo podría haberla? Eran su serpiente, tan parte de su leyenda como lo era el monstruo bajo ella, la araña. Atenea se había esforzado mucho por reunir ambos fragmentos. Solo este tendría que ser recuperado más tarde. Tendría que irse. Reevaluar su comprensión de la situación. Atada como estaba a los principios de la hospitalidad, no había mucho que pudiera hacer ahora que no manchara su propio honor. El engendro demoníaco que había estado entreteniendo podría haberse ganado parte de su ira, pero eso también tendría que rectificarse más adelante. El experimento ha concluido, anunció, liberándose de su ensoñación, con el poder respondiendo de la misma manera mientras su autoridad se alejaba de la barrera. Los hilos que la reforzaban y conectaban su propia energía mágica se quebró cuando las protecciones se estremecieron y luego colapsaron. Atenea observó a los dos demonios. Realmente deseaba poder terminar esto. Las dos herederas habían presentado una respetable lucha contra su avatar. Sin embargo, pocas podían jactarse del poder para igualar el poder de una diosa, incluso una tan poseída por la misericordia y el autocontrol como esta Atenea. El resultado final fue que los tres que habían intentado interrumpir su prueba antes quedaron sujetos por el hilo plateado de su araña. Atenea sintió ganas de humillarlos aún más. Pero esto era hasta donde su conciencia se lo permitía. Quizás pasar un tiempo colgados de los árboles les enseñe buenos modales. No sería fatal a menos que no los decepcionaran durante varias semanas, y a juzgar por las señales de poder entrantes que percibía, no pasaría mucho tiempo hasta que sus sirvientes llegaran al lugar ahora que ella les permitía la entrada. Satisfecha con el castigo, Atenea reincorporó a la araña a su sombra, dedicando al joven del otro lado del patio una última mirada. Su intención había sido simplemente recuperar la serpiente y luego seguir su camino. Pero pensar que la gran diosa Atenea encontraría algo aún más valioso que una de las partes extraviadas de sí misma en estas lejanas costas. Lejos de un enemigo, o del ladrón desvergonzado que esperaba, encontró un enigma, un desafío que desmantelar. Sí, te estaré observando con la máxima atención. Issei Oudou. Después de todo, con su estancia interrumpida aún le debía algo. Así que, por un momento, tocó a araña una vez más y llamó una aguja a su mano. Un hilo de seda roja colgaba de la brillante quitina negra de su colmillo. Se arrodilló junto al chico sangrante y arrancó lo poco que quedaba de su chaqueta. Lamiendo la punta de la aguja, comenzó a coser, observando cómo la carne crepitaba, crujía y se reunía con cada inmersión de su mano, cada punzada de sangre, cada vez que se apretaba el tejido. Al final, cosió ambos lados del estómago de Issei. Su saliva bastó para sanar la carne en su interior. Los campeones eran bastante inmunes al poder de los dioses, pero solo desde fuera. Contenta, Atenea dejó descansar su labor de costura, preguntándose cómo debía ser agradecida por todo su arduo trabajo antes de desvanecerse en un destello momentáneo de luz plateada. Pero volvería. Después de todo, los mortales necesitaban guía. Capítulo 9. Vitrina de autoridad y texto del capítulo. Jardín mineral. Fuente. Diosa RG Medusa. Usuario. Issei Oudou. Obtenido en. Capítulo 2. Primer uso en. Capítulo 4. Resumen. La autoridad de creación de estatuas, obtenida de Medusa, la más joven de las tres gorgonas. Un poder que, si bien en un principio es similar a la pura manipulación de la piedra, en realidad es mucho más limitado, pero versátil. Basado en el concepto de crear estatuas de mármol, el usuario las conjura de la nada con una forma fija. Si bien las estatuas no pueden moverse por sí mismas ni cambiar de forma como cabría esperar, Issei poseía la capacidad de moldearlas en nuevas al entrar en contacto físico con ellas, convirtiéndolas en un estado blando, moldeable, casi líquido, antes de adquirir una nueva forma. Obviamente, la nueva forma no puede superar la masa de la original. Sin embargo, esta restricción puede sortearse fusionando varias estatuas en un solo estado amorfo antes de darle una nueva forma. De las limitaciones existentes, la más apremiante es la familiaridad y experiencia de Issei en el manejo de la autoridad, lo que le impide ejercerla con total control.
Para sortear esto, Issei suele crear objetos con los que está familiarizado o con los que ha tenido experiencia, llegando incluso a replicar objetos que se han usado en su contra, como las estatuas vegetales de Medusa, hechas de espinas y enredaderas, y la lanza de Auyale. Cantos. Capítulo 4. Te deslizas invisible entre la hierba, serpenteas con gracia entre la piedra, te sumerges, te retuerces y te agitas entre las aguas. Aunque nadie te vea, en tus ojos veo un hermoso mundo de mármol. Capítulo 7. Tu madre es la tierra, tu padre es el mar, tu piel es la de una doncella maldita como una serpiente. Tu hogar es un templo y una prisión. El búho es tu azote y tu protector. Tus ojos son belleza y muerte a la vez, y a través de ellos viste un mundo de mármol.